Bienvenue dans la première émission d'Agriam. Aujourd'hui, cap sur l'Argentine et sa puissance agricole. Pour cela, nous irons dans la région de Santa Fe, au nord de la province de Buenos Aires, à la découverte d'une exploitation typique argentine. Puis nous irons au marché de Liniers, le plus grand marché aux bestiaux du pays, où se traitent chaque jour près de 10 000 têtes de bétail. Enfin, nous rencontrerons les acteurs clés du marché agricole argentin qui nous redonneront leur vision, les perspectives et les enjeux de l'agriculture dans ce pays pour les prochaines années. ¿Cuántas hectáreas? Y se siembran 700 hectáreas de soja y 1000 hectáreas de maíz. Son 2700 hectáreas de agricultura. Lo que es la agricultura es todo servicio contratado. Cosecha, siembra, la fumigación es lo único que tenemos en una fumigadora propia, que hacemos todo lo que es la agricultura y la parte de las pasturas. El rendimiento de soja promedio está en 3.900 y 4.000 kilos, y de maíz anda entre 10 y 11.000 kilos de promedio. Almacenamos el maíz para el consumo interno de las vacas, de los animales. Se guarda soja, que luego se vende, y la capacidad de la planta son más o menos 9.000 toneladas. Y se empieza a vender inmediatamente después de la cosecha, como por ahí está guardado 4 o 5 meses, 3 meses, es relativo. Depende cómo hacen los contratos el dueño. Se hace la fina y después la gruesa, pero no en todo el campo, sino en ciertos. Se usa el trigo, cebada o para cobertura, para que quede cobertura en el suelo. Se le siembra o soja o maíz sobre los cultivos de invierno. Pasto, y hay casi 900 hectáreas. En la estancia se trabajan 45 personas afectadas a los tambos. La mayoría de las personas viven en el campo, debe haber unas 20 familias. Bueno, en Alfalfares tenemos 3 tambos, 3 unidades de ordeñe. Tenemos una unidad de ordeñe fija con un edificio convencional, y tenemos 2 instalaciones móviles, como esta que están viendo acá. Este es un tambo que está produciendo diariamente 7.000 litros de leche hoy. Eso es un promedio aproximadamente de 25 litros por vaca por día. El establecimiento produce aproximadamente 22.000 litros de leche por día entre los tres tambos. En este tambo están trabajando 4 personas. Las tareas de estas 4 personas son el ordeñe diario, que son 2 ordeñes por día, un ordeñe que es a las 4 de la mañana y el segundo ordeñe a las 16 horas o 4 de la tarde. Y están a cargo de todo lo que es el pastoreo de las vacas, del armado de las parcelas. Esta unidad tiene 18 vacados, o sea, 18 vacas se ordeñan y 18 esperan ser ordeñadas. Es una instalación que tiene un rendimiento de aproximadamente 140 a 150 vacas por hora. off my back. I don't need them
emplazado acá en el barrio de Mataderos desde el año 1901 y está conformada actualmente por 55 firmas consignatarias, ¿sí? Tenemos una entrada promedio de 10.000 animales por día y estos animales que vemos en la venta de hoy entran durante la noche, desde las 5 de la tarde de ayer hasta hoy 6 de la mañana aproximadamente. Buenos días, señores, vamos a empezar las ventas con el Corral 1. 298 espectaculares de Alicó. 7 días de plazo para abrirlas. ¿Cuánto me dijeron por ella? ¿Cuánto le quieren poner? 12.70, 12.65, 12.60 aquí el médico para abrirlas. Valen más. 12.30 te las abrí. 298, livianitas son. 12 los dos te tomo. ¿Cuánto pesa el otro? 3.20. 12 los dos o 12.30 el primero. No, 12 los dos. 12 los dos, una 12.2. 12 los dos y 20. Maidan al 3. Soy Fernando Sainz Valiente, de la firma Sainz Valiente Bullrich y compañía. Soy rematador de hacienda, martillero como le decimos nosotros. Mi familia, la firma Sainz Valiente Bullrich, arrancó en el año 79, pero mi padre trabajaba en la empresa que había sido de su abuelo. Bueno, nosotros tenemos la función de recibir la hacienda, de apartarlas por nuestro personal de a caballo. Yo me llamo Orlando Alegre y tengo más de 50 años dentro del mercado, o sea, me crié acá adentro. Y mi tarea de acá dentro del mercado es, soy capataz de una firma consignataria y la firma consignataria se dedica a la venta de la hacienda para el consumo. Acá lo que se recibe las haciendas de afuera y se preparan para la venta, o sea, en la noche se reciben las haciendas, se prepara por tipo y peso y calidad. Todo lo que ingresa acá al mercado de Liniers, la mayoría es para consumo interno. Las exportaciones en la Argentina están bastante frenadas, que no tenemos un mercado de exportación fluido y bueno, entonces la tendencia es todo para el consumo. La hacienda que es terminada corral, como feedlot, es un poco lo que más demanda tiene hoy. Antes en la Argentina se terminaba el 90% de la hacienda, se terminaba a campo. Hoy te diría que es casi al revés, hay una gran recría y se termina la mayoría en feedlot. Lo que tenemos más es esperanzas más que perspectivas. Creemos que tenemos la mejor carne del mundo y si no es la mejor, una de las mejores carnes del mundo. Creemos que podemos abastecer a grandes mercados del mundo con una de las proteínas mejores que hay para el humano, pero necesitamos políticas de exportación. Mi nombre es Pablo Adriani, soy consultor en agronegocios. Mi nombre es Gustavo Idígoras, fui agregado agrícola de la República Argentina durante 5 años y medio en Bruselas, Bélgica. Argentina es un país agrícola ganadero, productor de alimentos y como dicen los americanos es un export-oriented country, o sea que es un país orientado a la exportación. La Argentina es el tercer proveedor de alimentos de Europa, luego de Brasil y Estados Unidos. Y entre Argentina y Brasil se representa alrededor del 25% del total de las importaciones anuales de alimentos de Europa. El principal producto de exportación es la harina de soja, que es un producto primario dedicado a alimentación animal en Europa. Hoy la Argentina puede alimentar a 400 millones de habitantes, somos 40, y podría pasar a alimentar a 650 millones de habitantes en 10 años. Entonces, desde el punto de vista de país productor de alimentos, Argentina tiene unas perspectivas brillantes. Las retenciones en Argentina es un equivalente a un impuesto a la exportación. Los derechos de exportación son una realidad, son un dato. Es como pagar la TVA en Francia, hay que pagarla. Con lo cual se puede convivir y se ha demostrado que se puede ser competitivo con los derechos de exportación. El debate o la incógnita es cuál es el nivel razonable de derecho de exportación para permitir exportaciones. Todos los productos, ya sea bienes agrícolas o industriales, pagan derecho de exportación.
Los bienes industriales pagan un menor valor, que es el 5% del valor declarado de exportación, y los bienes agrícolas, depende del tipo de producto, pueden ir del 35% en el caso de la soja a un 5% como es el caso de la carne vacuna. Es decir, que va a depender del nivel de procesamiento, de capacidad de pago de impuestos que puede tener un sector y de los precios internacionales. Así que me parece que se puede convivir y puede esto hacer la competitividad. Si uno ve las exportaciones a Europa, desde que se reintroducieron en el año 2003 hasta el 2012, Argentina duplicó sus ventas en 7 años a Europa, con derechos de exportación. El tema es que cuando los precios son altos, muy altos, como ha habido precios en el mundo tan altos de soja, maíz y trigo, campaña 2010, 2011, parte del 2012, las retenciones el productor las puede soportar, pero cuando los precios bajan, el precio internacional, ya que Argentina es un país netamente exportador de commodities, las retenciones causan un gran daño, a punto tal, por ejemplo, que en este año el 50% del trigo en Argentina da pérdidas. Las perspectivas de producción que hay son un incremento de la producción de soja, un incremento de la producción de maíz. Se espera que el maíz supere la tasa de crecimiento de la soja, no así la cantidad de hectáreas de la superficie, pero sí la tasa de crecimiento, y se espera recuperar el trigo. La producción de trigo en Argentina está pasando por una mala época. Es mucho más rentable en este momento producir soja y maíz que producir trigo. Y por lo tanto los productores no son ingenuos y buscan tener mayor rentabilidad. La soja ha tenido en los últimos 5 años el mayor crecimiento de demanda mundial en la historia, en los últimos 10 años. Y los precios han traccionado siempre hacia arriba y ha sido el cultivo más rentable de todos, en el sentido de bajo costo de producción y retorno de la inversión. El otro motivo por los cuales la soja fue aumentando su superficie son las políticas del gobierno del 2006 al 2010, 2011, 12, políticas desacertadas, donde cerró las exportaciones de trigo y de maíz para proteger el mercado interno, y eso produjo una distorsión de precios muy grande. El productor argentino es un productor que aplica mucho lo que es el management y muy poco la parte de mecanización u operativa. La parte operativa, mecanización y trabajo de siembra, pulverización y cosecha, el productor argentino la terceriza, o sea, contrata lo que se llaman contratistas. Más del 70% del sector agrícola argentino se hace a través de contratistas. La gran ventaja que tiene el productor argentino: todos los años analiza el mercado y ve qué le conviene más. No hay una tradición, toda la vida hay que producir trigo, no. Si el trigo es un mal negocio, producen cebada. Si la cebada es un mal negocio, producen algún otro grano que sea competitivo y que lo puedan hacer. No tienen ningún problema. Y puede ser que el año que viene, si el trigo vuelve a ser competitivo, vuelvan al trigo. Este cambio es muy típico de nuestro país. Ese productor, por ejemplo, que es dueño de 500 hectáreas, alquila 5.000 en los alrededores y le paga a los dueños de los campos una determinada cantidad de dinero por hectárea. Históricamente el pago del arrendamiento era un monto fijo. Por ejemplo, se llegó a pagar en la campaña 2009-2010 hasta $600 por hectárea para hacer soja en zonas premium, en zonas que la soja rinde 40-50 quintales. Dependiendo la calidad de la zona y el rendimiento, esos $600 bajan a 500, 400, 300 y hasta 200. Lo que está pasando hoy en la campaña 2013-14 es una fuerte reducción en el costo de los alquileres. Yo me animaría a decir que de $600 en la zona núcleo
van a bajar a $400 como mínimo. Y también la modalidad de no pagar más dólares fijos, pagar un porcentaje de la ganancia al momento de la cosecha. Hay algunos desarrollos nuevos, por ejemplo, en genética de semillas para producir maíz en la Patagonia Argentina. En regiones donde antes no era posible pensarlo, hoy hay desarrollos genéticos nacionales que están permitiendo la posibilidad, por ejemplo, de producir maíz en Chubut, que es parte del corazón de la Patagonia, que antes era imposible, la única producción que había era de ovejas. Hay áreas nuevas agrícolas que pueden utilizarse. Hay, sobre todo, por una reducción de la ganadería. Si la ganadería se está transformando más en intensiva, como es el caso en Europa, y por lo tanto quedan tierras libres que ya se utilizaban como actividad, pero era ganadera y para hacer actividad agrícola. Y en segundo lugar, la industrialización de los productos en nuestro país. La nueva fase de inversión en los próximos años debería sobre todo dedicarse a la industrialización. Y el tercer aspecto son las energías renovables. Hoy la Argentina está en condiciones de incrementar fuertemente las inversiones y la producción en biomasa forestal y agrícola. Argentina tiene un potencial inmenso desde el punto de vista agroalimentario. Puede tranquilamente duplicar lo que está haciendo hoy en menos de 4 o 5 años. Requiere una política de Estado, una política agropecuaria y el convencimiento que Argentina es una de las principales potencias del mundo en producción y exportación de alimentos. Scars from